mayor prueba no es lo que estás viviendo. Tu mayor prueba es lo que te estás convirtiendo mientras lo atraviesas. Muy buenos días y bienvenidos a El Devocional. Seguimos con nuestra serie de Cristo en mí, preparándonos para el domingo de resurrección, pero el tema de hoy está increíble. Paciencia que transforma mi carácter. Y esa transformación nunca va a ser fácil, es dolorosa. De hecho, en cierta ocasión, un escultor estaba golpeando y golpeando y golpeando un bloque de mármol. Alguien que atravesaba por el lugar, que estaba por ahí caminando, le dijo, pero ¿por qué estás destruyéndolo? ¿Por qué estás haciendo eso? Y el escultor le respondió, no lo estoy destruyendo, estoy sacando lo que ya está adentro. Y muchas veces nosotros oramos por propósito, por bendición, por crecimiento, pero evitamos el proceso. Pero definitivamente son los procesos los que forman nuestro carácter para poderlo sostener. La Biblia en el libro de Santiago capítulo 1 y versículo 4 dice de esta manera: la paciencia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos y completos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por la gran bendición que nos das de estar aquí conectados. Gracias Dios, porque a pesar de que estamos en diferentes lugares, algunos hasta en Europa, otros por allá en Sudamérica, otros en lugares distantes que ni siquiera nosotros nos imaginamos, pero tú nos unes a través de estos medios. Oramos, Dios, que nos curas con tu bendición, con tu bendita sangre, que nos hagas imperceptibles aún a esos ataques y a esos dardos encendidos que el enemigo envía, y que hoy, Dios, podamos presentarnos delante de ti con corazones sinceros, llenos de alabanza, llenos de adoración, porque solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy entramos por tus puertas con alegría, hoy nos presentamos para que este nuevo día sea un día de alegría, un día de gozo. Presentamos aún este nuevo mes de abril, que sea un mes sobrenatural, un mes de fe, mes de milagros, donde cada uno de nosotros podamos entregar a ti todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, y que te podamos glorificar. Dios, ponemos esta palabra en tus manos, que cada versículo que vamos a leer sea revelado a nuestro corazón, que cada palabra que va a salir, Señor, sea guiada por ti, ungida por tu Espíritu Santo, y que hoy sea un día de fe, de milagros, de testimonios, que los que estaban enfermos sean sanos, que los que estaban atados sean libres, que los que tenían escasez puedan ver milagros de provisión, de trabajo, que de la nada tú los sorprendas, y que hoy, Señor, sea un día muy especial, que sea el mejor día de nuestras vidas, y que este nuevo mes de abril sea un mes donde miremos a nuestros hijos orando, leyendo la Biblia, que ese familiar al que hemos invitado de pronto a la iglesia y no quería nada, que podamos verlo, Señor, a tus pies, porque dice tu palabra que tú eres quien pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre poderoso de Jesús ponemos esta palabra, que no es fácil porque es una palabra de paciencia, es una palabra donde nos recuerdas que tú estás formándonos, transformándonos, haciendo algo en nuestro carácter, y no es fácil, pero con tu ayuda, Señor, sí es posible. Te honramos, te damos toda la alabanza y dejamos este momento de fe en tus manos. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Bienvenidos, bienvenidas. Qué lindo abrir los ojos después de orar y ver tantas personas aquí conectadas. Bendiciones todos ustedes en TikTok. Recuerden que es muy fácil el apoyo que ustedes me pueden dar, y es simplemente regalarme un tap tap, tocar la pantalla. Eso es todo. Es un poco difícil a veces, sí, porque para lograr 100 o 1000 tap taps eso hay que tocar y tocar y tocar, pero eso tiene un impacto, eso hace que el mensaje le llegue a más personas. De hecho, muchos me dicen, Andrea, es que no aparece cuando usted está en vivo, toco y toco y toco y no me aparece. Bueno, si ustedes comparten, si ustedes dan tap tap, mandan corazoncitos blancos, eso ayuda. Y ustedes también acá en Instagram, gracias de verdad por los saludos, por compartir, porque ustedes se lo pueden tal vez mandar a un familiar, a un amigo, a alguien que se puede conectar y también ser bendecido con la palabra del Señor. Yo también por aquí estoy aprovechando y lo mando a algunas personas que a lo mejor se pueden conectar y pueden hacer parte de este en vivo.
A ver, lista mi tarea. Muy buenos días, Mega Yayita, Dios te bendiga. Stephanie Peña, muy buenos días. Tami, qué alegría verlos ahí conectados, me gusta mucho leerlos. Leslita desde Chile dice que ya compartió también el devocional, así que gracias de verdad. Esta palabra de hoy es poderosa, es contundente, nos lleva al cambio, a la transformación y definitivamente vale la pena atesorarla en nuestro corazón. Hoy solo voy a tener dos puntos principales. El primero es que la paciencia se revela cuando todo parece ir en contra y vamos a hablar de un personaje bíblico que quiero que ustedes me ayuden a descubrir. Vayan pensando mientras yo se los describo y escriban también quién es. Hola, mi Isabela hermosa, una nenita preciosa de Medellín, que Dios nos dio la oportunidad de verla desde chiquitiquita en la iglesia y hoy vive por allá en los Nueva York, pero lo que más me alegra de Isabela es que ella le sirve al Señor. Me gusta tanto ver todo lo que haces en redes sociales, tus contenidos, y gracias por estar aquí conectada en esta mañana. Qué linda, Isabela. Un abracito, Dios te bendiga. Bueno, entonces el tema de hoy es paciencia que transforma mi carácter. Estamos en la serie de Cristo en mí. Ayer hablamos de mansedumbre y hoy estamos hablando de paciencia, un tema que a muchos nos cuesta. Y les decía que en la Biblia hay un personaje que es conocido por su paciencia. Un personaje que lo perdió todo, un personaje que perdió su familia, perdió sus bienes, perdió la salud, todo lo que tenía, pero aún así, bien, ya por aquí en Instagram lo descubrieron. Vamos a ver los de TikTok, vamos a ver los de Instagram. María Eugenia, un abracito, qué linda que está ahí. Isabela, muy bien, punto para Isabela, para Claudia. Gracias, Claudia, por estar ahí. Job. Vamos a hablar de Job y definitivamente a veces nosotros nos podemos sentir como ese pedazo de mármol del escultor. Les conté ahorita al inicio que en cierta oportunidad había un escultor golpeando y golpeando un pedazo de mármol y alguien que pasaba le dijo, pero ¿por qué lo golpeas? Lo estás destruyendo. Y él le respondió, no lo estoy destruyendo, lo estoy formando, estoy sacando lo que verdaderamente ya está adentro. Y así son los procesos de Dios. No nos están rompiendo, nos están formando. Y muchas veces oramos por propósito, por bendición, oramos por crecimiento, pero evitamos el proceso que forma nuestro carácter, y ese proceso es necesario. El carácter es necesario para poder sostener las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a hablar un poquito de Job. Job no solo fue probado, él fue procesado profundamente. Perdió los bienes, perdió los hijos, perdió la salud, fue incomprendido, pero aún así permaneció. Leamos Santiago, si tienen por ahí la Biblia, Santiago capítulo 5 y versículo 11. Santiago 5:11. Bendiciones a todos los que se están uniendo. Este es el devocional. Soy Andrea Camelo, colombiana. Hago parte de la iglesia Comunidad de Gracia en Katy, Texas. Y todos los días nos conectamos para orar, para leer la Biblia. Pero también los invito, si viven en Houston y no tienen un lugar donde reunirse, nosotros tenemos varios servicios. De hecho, ahorita el 5 de abril tenemos la celebración de resurrección y ustedes están invitados. Santiago 5:11 dice: He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y Job representa a quien sigue confiando aun cuando no entiende. Número 1, la paciencia se revela cuando todo parece ir en contra. Vayámonos ahora a Job. Job capítulo 1. Aquí yo lo tenía con la cintica listo. Job capítulo 1. Y el versículo 21 es maravilloso porque nos muestra a Job después de que comenzó a perder absolutamente todo. Vienen y le dan la noticia de que sus hijos han muerto, vienen y le dan la noticia que perdió su ganado, que perdió sus bienes. Y mire la respuesta. Voy a leerles desde el 20. Job 1, 20 y 21. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Guau. O sea, después de haberlo perdido todo,
se pudo levantar y decir, Dios da y Dios quita, su nombre sea bendito. También en Romanos capítulo 8 y versículo 28 la Biblia dice, y sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien, aún lo malo. Y esas fueron las palabras de Job. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, continuó alabando al Señor. La paciencia no se aprende cuando todo está bien. De hecho, por aquí llegó Joha, bienvenida, muy buenos días, Joana. Gracias por estar ahí. Andrea también descubrió ese personaje. Gracias, Andre. Hola, Mila, bienvenida. Y ayer estábamos teniendo una conversación con Joana y hablábamos de cómo uno no se da cuenta lo impaciente que es hasta que tiene un hijo. Y los que son papás aquí lo saben. ¿Por qué? Porque desde la gestación, o sea, tienes que esperar 9 meses. El embarazo es como ese sube y baja, esa montaña rusa de emociones, pasan tantas cosas durante esa temporada y uno sabe que son 9 meses, o sea que ningún bebé, a no ser que sea un bebé elefante, va a durar más el embarazo, o sea, son 9 meses, pero aún así, pues no sé ustedes, pero yo cada mes lo esperaba, yo me imaginaba, yo como que uno cuenta los días, a pesar de que el embarazo tiene una fecha de 9 meses, aún así uno como que, no sé, como que en un momento uno ya quiere ver al bebé. Pero después nace el bebé y entonces hay algunos que tienen el sueño invertido y el bebecito todo el día duerme y toda la noche quiere teterito, toda la noche quiere alimentarse y llorar. Y entonces ahí uno se va dando cuenta que no tiene tanta paciencia. Luego empiezan a crecer y entonces hay que tener paciencia para enseñarles a utilizar el baño, la vasenilla, luego mientras dejan el pañal, luego entonces van a la elementary y entonces hay que tener paciencia para esa adaptación. Luego cuando van al bachillerato o aquí le dicen a la Miroscol, Dios mío, o sea, cada proceso en la vida de nuestros hijos demanda de paciencia de nosotros como padres. Bueno, eso es lo natural, pero hay otros procesos que son muy difíciles, donde uno está esperando una llamada del doctor, donde uno está esperando el resultado de un examen médico o de un proceso de inmigración. Uy, tener paciencia en esos casos no es fácil. Yo recuerdo que la primera vez que mi esposo y yo nos fuimos de Colombia, el Señor nos llevó a Guatemala. Por eso hoy estamos recordando a Guatemala. Yo tengo mi pocillo guatemalteco para mi té. Y yo recuerdo que en esa época ir de Colombia a Guatemala era como ir a Estados Unidos, o sea, te pedían un montón de documentos, tenías que ir a Bogotá, o sea, nosotros somos de Medellín y teníamos que viajar a Bogotá, hacer un proceso larguísimo. Y bueno, total que la primera vez hasta nos negaron la visa, pero ese es otro testimonio. El punto es que cuando ya nos aprobaron la visa, el pasaporte tenía que llegarnos de regreso a Medellín por correo para nosotros poder hacer un montón de trámites. Estamos hablando que todo ese proceso fue como entre enero, febrero y nosotros teníamos que estar allá, sí, para la primera semana de marzo, algo así, y ese pasaporte no llegaba. Y en esa época no llegaba a la casa en mi ciudad, no sé en los países de ustedes, pero en mi ciudad, Medellín, había un buzón en el centro, estaba la oficina del correo en el centro, entonces uno tenía que ir y tenía un número de casillero, como el P.O. Box de aquí, pero era un casillero como oficial, era algo del correo, pero uno tenía que ir y era lejos, o sea, había que ir al centro. No, yo iba todos los días a abrir ese buzón. Me acuerdo que no era mío, era de mi papá, él pagaba por ese buzón. Y yo iba todos los días con la llavecita de mi papá, iba al centro y nada, ese pasaporte no llegaba y se demoró. Nos habían dicho que una semana, se demoró 3 largas semanas. Y definitivamente la paciencia no se aprende cuando todo está bien, se revela cuando todo se demora. Pero Job, ¿cuándo adoró a Dios? Cuando perdió todo. ¿Cuándo adoró a Dios? Cuando entendió que no era una emoción, sino que entendió que algo Dios estaba formando. Y ese algo que Dios forma en nosotros es carácter. Entonces, paciencia es confiar cuando no hay explicación, porque muchas veces queremos respuestas, pero Dios quiere es formar nuestra fe, que aprendamos a depender de Él. Queremos salir rápido, pero Dios quiere madurez, hacer de nosotros ya no bebés espirituales, sino hijos maduros en la fe, porque el bebé pues depende de sus papás, el bebé solo toma lechita, el bebé en el tetero uno no le va a dar un tarrado de frijoles, no, o sea, el bebé toma los alimentos conforme a su edad y a su desarrollo.
a su desarrollo digestivo aún y lo demás. Pero la Biblia dice que Dios quiere que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué? Porque los niños hoy quieren una cosa, mañana quieren otra, porque emocional y mentalmente no han crecido, no han madurado. Pero Dios, cuando nos hace vivir esos procesos o cuando nosotros mismos entramos en esos procesos, nos está formando para crecer. Y la Biblia en Gálatas dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. O sea, la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Pero más adelante les dice que ya no sean como niños, que ahora necesitan comer alimento sólido. El bebé los primeros 6 meses solo es leche materna o fórmula, pero ya después de los 6 meses se le empieza a introducir de pronto frutica, ciertos alimentos que no tengan gluten, que no tengan ácido, que ni azúcar, ni sal, pero ya cuando el bebé tiene un añito, la dieta ya es sólida completamente, el niño ya puede comer todos los lácteos, ya puede chuparse un limón, una mandarina, todo de acuerdo al proceso digestivo y al desarrollo de ese bebé. Espiritualmente es lo mismo. O sea, tú ya no puedes estar en el mismo grado que estabas cuando iniciaste tu vida cristiana y tu vida de fe. Tal vez alguien aquí conectado dice: no, yo recién conozco a Cristo. Qué hermoso, estás siendo ese bebé que toma de la leche espiritual que es la palabra de Dios. Pero el Señor quiere que vayas creciendo, que su imagen se forme en ti. Y la forma en que eso ocurre, esa transformación, es en medio de los procesos de fe, de procesos de prueba que hacen que nosotros podamos madurar. Entonces la presión revela nuestro nivel de carácter. O sea, es cuando estamos bajo momentos de estrés y de profundo enojo donde se revela que tanto hemos madurado. Usted dice: ¿cómo así, Andrea? A ver, explique, explique. Bueno, antes a usted le hacían media cosita o lo miraban, pues usted: ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué le hice? No sé qué. O sea, usted explotaba, reaccionaba. Pero ahora usted como que respira, dice: bueno, no lo voy a tomar personal, eso no es para mí. Ahí es donde se revela el carácter. O sea, antes en la presión, en el momento de pelea, en el momento de enojo, usted explotaba. Ahora ya no. Ahí es donde sabemos qué tanto hemos crecido y qué tanto Cristo se ha formado en nosotros, es en la vida diaria, que yo les puedo hablar súper divino, yo les puedo leer ejemplos bíblicos, pero lo más fuerte es nuestro propio testimonio, es lo que nosotros estamos revelando a Cristo a través de la forma en que respondemos cuando nos encontramos atravesando esos desafíos y esos procesos difíciles. Entonces, número 2, la paciencia produce un carácter capaz de ver a Dios de otra manera. Y eso fue lo que ocurrió con Job. Ahí mismo en el libro de Job, o sea, si lo leemos todos, son 42 capítulos que nos muestran un proceso de vida muy doloroso, donde perdió todo, perdió la familia, perder a sus hijos. Hay alguien que decía que cuando tú quedas sin tu pareja, se muere, estás viudo, que cuando se te mueren tus padres estás huérfano, pero que cuando se muere un hijo es un dolor que no tiene nombre, y es verdad. O sea, no hay cómo explicar ese dolor tan profundo que siente un papá, que siente una mamá. Imagínate lo que vivió Job, perder a todos sus hijos, que estaban todos en cierto lugar, en una fiesta, y el lugar donde estaban se destruyó y todos murieron. Y era noticia mala tras noticia mala tras noticia mala, era como que era una temporada muy difícil para Job. Y encima de eso su esposa le dice: ¿usted por qué retiene su integridad? Porque es que encima le cayó una enfermedad y dice que tenía como úlceras en la piel, que de tanto rascarse llegó un momento que, porque entre uno más se rasca es peor, y entonces con un tiesto, con un pedazo de vasija se rascaba, y la esposa le dice: usted aún retiene su integridad, maldiga a Dios y muérase. Imagínate, y llegó ese momento donde él lo perdió todo, perdió hasta el apoyo de su esposa, los amigos venían a juzgarlo, le decían: busca a Dios, es que tú esto, es que tú estás en pecado. Y todo el libro se trata de eso, de ese diálogo de él con Dios, de sus amigos con él, de las acusaciones que recibía cuando estaba pasándola súper mal. Pero al final del libro podemos ver que la paciencia produce carácter, un carácter que es capaz de ver a Dios de otra manera, y eso fue lo que ocurrió con Job. Dice Job capítulo 42 y versículo 5. Si tiene ahí la Biblia, porfa, léala conmigo. Y esa fue la conclusión de Job, después de haber pasado por esas pruebas y después de que Dios le restituyera
todo. O sea, él no maldecía al Señor. Claro, llegó un momento donde él dijo, ay no, ¿para qué nací? Yo no debería estar en este mundo. Claro, es que el dolor era muy grande. No significa que pasar por el proceso con paciencia es nunca llorar o nunca tener momentos de crisis. Claro que hay que vivir esos momentos de duelo, de dolor. Job los vivió, atravesó ese duelo, atravesó ese proceso, pero no se quedó en ese duelo, porque fue el momento en el que él salió de ahí cuando el Señor le restituyó. Y dice Job capítulo 42 y versículo 5, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aconteció que habló Jehová estas palabras a Job, y Jehová dijo a Elifaz temanita, mira, mi ira, perdón, se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Wow, o sea, después de todo lo que pasó, ya les dije, los amigos de Job le reclamaban, le decían que se arrepintiera. Por allá en un versículo le dice, vuélvete en amistad con Dios. Y no era que Job se hubiera vuelto enemigo de Dios, era que era un proceso necesario, pero sus amigos lo habían atacado. Y mire la respuesta, dice que Dios mismo les habló a ellos. ¿Por qué? Porque no hablaron lo recto ni lo correcto de Job. Dice, ahora pues, tomamos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bilad suita y Sofar namatita, e hicieron como Jehová Dios les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido, y comieron el pan con su casa, y en su casa, perdón, y se condolieron. Versículo 12. Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, de la segunda Cesia, de la tercera Keren Hapuk, y no había mujeres en la tierra, no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y dio su padre herencia entre los hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió lleno de días. ¡Wow! Esto es un final feliz, un final increíble de alguien que permitió que el carácter de Cristo y la paciencia formaran un resultado diferente. El fruto del Espíritu es paciencia. Gálatas capítulo 5, 22 nos habla del fruto del Espíritu y nos habla de 9 cosas: amor, gozo, paz, paciencia. O sea, cuando el Espíritu Santo nos está dirigiendo, nos está gobernando, entonces se manifiesta. Vamos a ver qué dice Carmen. Dice, no sé por qué no puedo tener paciencia con otras cosas, pero con mis hijos puede tener paciencia con otras cosas, pero con los hijos la pierde fácil. Cierto, Carmen, ahorita estábamos justo hablando de eso. No, exactamente no sé cuánto tiempo fue o no. Si lo dice, no lo recuerdo, porque me dice por aquí Milena que cuánto tiempo estuvo Job en esa prueba, no sé, pero tuvo que ser larguísima y muy dolorosa. No recuerdo en este momento cuánto tiempo fue, pero lo que sí me parece impactante es que dice que después de toda esa prueba, de todo eso tan duro que él vivió 140 años, y esto nos habla de que cuando Dios restituye, nos da también la bendición de poder disfrutar esa restitución. Mimi dice, Dios me ha transformado y ahora soy mucho mejor con la paciencia. Qué linda, Mimi, gracias. Isabel dice, en la paciencia se forja carácter. Amén, Isabel, eso es cierto. Entonces, ¿qué enseñanza encontramos de Job? Bueno, él no salió igual del proceso, salió con una revelación más profunda de Dios, porque dice, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Wow, eso es súper profundo. Él antes conocía a Dios por lo que había escuchado, pero ahora lo conocía por lo que había realmente vivido con Dios. Y después de eso fue que él pudo decir, ahora sé quién es Dios, lo había conocido en la intimidad. El proceso no solo cambia la situación, sino que cambia nuestra relación con Dios. ¿Les ha pasado a ustedes que después de una prueba difícil aprendieron a orar diferente? O después de tener una situación difícil con un hijo, con la pareja, es cuando uno verdaderamente crece en su fe. Por aquí Elizabeth dice, perder un matrimonio puede ser de parte de Dios porque tal vez yo me equivoqué y me está formando mi carácter. Elizabeth, no, no te sabría responder, creo que eso depende de muchas cosas y tendríamos que estudiar profundamente tu caso en particular y saber qué fue lo que pasó, pero pues hay cosas que son de Dios y las cosas de Dios son inexplicables y no las podemos entender, pero pues sí tendría que saber qué pasó, qué fue lo que ocurrió verdaderamente para entrar en un proceso de consejería, de sanidad interior, para uno poder determinar eso y aún así, con todo eso, Dios es soberano, entonces como que no podríamos decirlo. También Isabel dice, sin pruebas no hay formación. ¡Wow! Elizabeth dice que ya lleva 3 años y le duele mucho. Elizabeth, lo que sí podemos hacer es orar contigo. Quizá no sé la respuesta, pero sí te puedo decir es que el Señor está contigo, que no te apartes, que sigas fiel y que al final Dios siempre se glorifica y que esa historia que Él escribió con tu nombre y el de tu familia tiene un final diferente, tiene un final feliz con Cristo. Amén. Por aquí Ana Rosa dice, me encantó esa palabra, amor, paciencia, paz, gozo, amén, definitivamente. Entonces la paciencia lo que hace es que rompe el orgullo, la paciencia nos quita de ese lugar donde queremos tener nosotros el control de todo, porque ya nos toca simplemente descansar. Y yo creo que parte de lo que nos cuesta a nosotros con la paciencia es que no tenemos el control. Entonces, y tener el control es parte de nuestro orgullo. Y cuando Dios nos forma y transforma el carácter en esta área, el orgullo se rompe. La fe también se hace más fuerte porque después de que tú esperas y esperas que ese familiar cambie, que ese hijo vuelva a Cristo, tú oras con más denuedo, tú te aferras a la palabra, tú confiesas la palabra de Dios todos los días. Entonces, por supuesto que tu fe va creciendo, pero también alinea tu corazón al corazón del Padre, al corazón de Dios. Entonces, el carácter no se predica, se forma muchas veces en el dolor y en esos procesos con Dios. Entonces, número uno, ¿qué podemos hacer hoy? Bueno, aceptar el proceso en lugar de endurecer nuestro corazón. Porque como dice Hebreos 12:11, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, cuando uno está pasando por ahí, esperar no es fácil y uno no va a estar feliz con ello, pero al final hay bendición. El dolor puede formar o puede amargar. Tú decides qué haces con ese dolor. Si dejas que te amargue ese proceso tan difícil, como dice el hermano Luis Enrique, mientras hay que esperar, totalmente, mientras hay que esperar, pero decidimos si ese dolor, si ese proceso nos amarga y nos hace las personas más odiosas y hablamos bien feo o simplemente nos dejamos formar por Dios. Pero número dos, también entonces, ¿cómo se forma nuestro carácter en el proceso? Bueno, ya dije, aceptándolo y aprendiendo a permanecer y no huir. El Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio ante Jehová. Gracias, Jorge. Qué comentario tan productivo, tan valioso. Gracias por tu aporte. Que Dios te bendiga mucho. Tercero, entendiendo que Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Dice Isaías 48:10. Te probé en el horno de aflicción, en el horno de aflicción, en esos procesos difíciles es donde nosotros somos probados y Dios no desprecia ese proceso y nosotros decidimos si lo despreciamos o no, o si permitimos que Dios lo use. Así que esos son dos puntos que podemos sacar de conclusión y tal vez si estamos en un momento donde no entendemos nada, pues tenemos que recordar hoy que Dios no ha perdido el control. Tal vez nosotros sí ya perdimos el control de esa situación, decimos ya yo no puedo más. Gracias, Mimi. Perdemos el control de la situación y decimos, no, esto está como muy difícil.
pero tal vez en ese momento donde no entendemos nada es cuando tenemos que comprender que Dios está formando su carácter en nosotros y que es necesario pasar esa prueba para lo siguiente que viene. Entonces, ¿cuál sería lo que nosotros tenemos que hacer hoy? ¿Qué sería, no cuál? ¿Qué sería? Bueno, rendirnos a Dios en medio de este proceso. Quizás tú aún no le has entregado tu vida a Cristo Jesús. Bueno, hoy es el día para abrirle la puerta de tu corazón, para decirle, Señor, yo te elijo a ti, yo te pido que vengas a mi vida, que llenes mi corazón, que me laves con tu sangre y que de esa manera algo ocurra. Rinde tu corazón delante de Dios. Deja de pelear con Dios y permite que Él use ese proceso para bendición. Cambia tu lenguaje. En vez de decir, porque a mí, pregúntale, Señor, ¿qué quieres formar en mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué se están conectando hoy todos los que tiran hate y todos los que me están diciendo cosas feas en TikTok? En vez de preguntarnos eso, le puedo decir, Señor, ¿qué estás formando en mí? ¿Me estás enseñando a ser más fuerte? ¿Me estás enseñando la resiliencia? ¿Qué está formando el Señor en nosotros? Es que ustedes de Instagram se pierden toda la acción deportiva de TikTok. No se imaginan, pero bueno, sigamos. Cambia tu lenguaje. En vez de decir, ¿por qué a mí? ¿Qué quieres formar en mí? Y practica la paciencia. ¿Dónde? Pues en nuestras reacciones, en esos tiempos difíciles y en nuestras relaciones. Todas las relaciones van a ser probadas en algún momento. La relación de pareja, la relación con los hijos, hasta la relación con nuestros amigos, porque pasan cosas a veces y qué lindo nosotros no quedarnos con lo negativo, sino recordar lo bueno de la persona, porque a veces de 10 cosas buenas que alguien ha hecho, nosotros nos centramos en la uno fea que acabó de pasar, en lugar de recordar que hay 10 cosas buenas que esa persona ha hecho toda la vida. Entonces ahí es donde podemos controlar nuestra reacción. Oremos y digámosle al Señor que nos ayude porque el dolor puede marcarnos o puede moldearnos. La diferencia está en si decidimos vivirlo con Dios o vivirlo sin Dios. Entonces otra vez Dios no te está destruyendo, te está formando. Job lo perdió todo, pero ganó una revelación de Dios que nunca antes había tenido. La paciencia no es simplemente esperar, la paciencia es ser transformados. Así que hoy el llamado es no huyas del proceso porque ahí Dios está trabajando en nuestro carácter. Dios no está tarde, Él está trabajando en cada uno de nosotros, aunque parezca que ¡ay!, no llega la respuesta, no llega la bendición, pero no significa que todo se acabó, significa que Él está trabajando de maneras que quizá no podemos ni siquiera entender. Pero vamos a orar, vamos a dejar este momento en las manos de Dios. Gracias Heidi, gracias Milena, valoro mucho esos comentarios, Mimi, gracias a todas por participar, Isabel, un abrazo gigante. Si gustan, pueden escribir sus peticiones, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir esta palabra, pero también oramos los unos por los otros. Quizá yo no alcanzo a orar por todo, pero ustedes que están ahí conectados van viendo los mensajitos y me ayudan para que juntos respaldemos todas esas peticiones de oración. Por ejemplo, por aquí Botánica Green pide por su matrimonio, claro que sí, que sea el Señor ahí restaurándolos y obrándolos. Gracias, mi Clau Bella, por estar conectada y por esos mensajes.